Más fuerte que una maldición, de Bárbara Cartland, capítulo 4. El tren salió de Glasgow a las 6 de la mañana. Una hora más tarde, Jacoba sintió deseos de comer algo, pero cuando abrió la cesta vio que quedaba muy poco. No se le había ocurrido ya volverla a llenar cuando estaba en el restaurante. Se comió lo poco que restaba de paté y de jamón, pero el pollo ya estaba seco. No le quedaba café, por lo que pensó que iba a tener sed más tarde durante el día. Fascinada por la belleza de lo que veía, se percató de cuando el tren continuó su camino. Contempló por primera vez los ríos que sin duda estarían llenos de salmones. Era exactamente como ella se imaginaba que sería Escocia, y permaneció extasiada junto a la ventana. Cuando llegaron a Crianlarich, el guardia abrió la puerta del compartimiento para dejar subir a una anciana que caminaba con 2 bastones. Con ella venía una mujer que Jacoba pensó debería ser su acompañanta. Durante las siguientes 2 horas, Jacoba observó cómo la acompañanta atendía a la anciana. Le puso un cojín en la espalda, le trajo un pañuelo limpio y le habló en voz baja. «Supongo que esas son las cosas que yo debería hacer», pensó Jacoba. Se preguntó si sería muy diferente cuidar a un hombre en lugar de a una mujer. El tren continuó avanzando. Por fin la anciana y su acompañanta se bajaron en otra estación. Jacoba le preguntó al guardia cuánto tiempo faltaba para Inverglen. «Estamos un poco atrasados», contestó el guardia, «pero creo que llegaremos alrededor de mediodía». Jacoba sintió que se le paralizaba el corazón. Estaba a punto de preguntarle si había algún lugar donde pudiera comprar algo para comer, pero él se alejó apresurado para poner al tren en marcha. Tardaron media hora en llegar a la siguiente estación. Jacoba abrió la ventana para ver si había algo parecido a un restaurante. Se trataba de una estación muy pequeña, y estaba segura de que no habría comida en el pequeño edificio donde la gente compraba sus boletos. Era poco más del mediodía cuando el tren entró en Inverglen. Jacoba se bajó emocionada. En el andén no había nadie, con excepción de un maletero anciano que le bajó los baúles del carro de carga. El tren se alejó y Jacoba explicó: «Voy al castillo Murdoch. ¿Hay algún carruaje que pueda llevarme hasta allí?» «¿El castillo Murdoch?», respondió el maletero. «Eso está muy lejos». «¿Qué tan lejos?», preguntó Jacoba. «2 horas más», respondió el maletero. «Entonces, sin lugar a dudas, no puedo hacer el viaje caminando», exclamó Jacoba, tratando de hablar como si no le diera importancia. Pero al mismo tiempo se estaba preguntando qué iba a hacer si no había ningún transporte. Comprendió que había sido poco previsora al no preguntar al señor McMurdoch si alguien la iría a recibir. Como ella había viajado muy poco, imaginaba que en cada estación debería haber carruajes de alquiler. El maletero puso los baúles sobre el andén. «En la aldea hay un hombre que tiene un carruaje y lo alquila para los funerales y cosas por el estilo. Le voy a preguntar si quiere llevarla hasta el castillo». «Se lo agradezco mucho», respondió Jacoba. «¿Hay algún lugar donde yo pueda esperar?» «Puede usar mi oficina», contestó el maletero. «En la chimenea hay un fuego que la mantendrá bastante caliente». «Gracias», respondió Jacoba. Entonces se dio cuenta de que hacía mucho más frío de lo que había hecho en Glasgow. El maletero, que a la vez era el jefe de la estación, la llevó hasta su oficina. Era muy pequeña y estaba llena de paquetes y otros objetos que esperaban ser recogidos o que los pusieran a bordo de un tren. El hombre tomó la silla que estaba junto a la ventanilla de venta de boletos y la puso frente al fuego donde solo ardían unos cuantos carbones. «No tardaré», le informó él. «Pero no se preocupe, no llegará ningún tren hasta dentro de 3 horas». Y se alejó mientras hablaba. Jacoba se sentó extendiendo las manos hacia el fuego. Le pareció que aquello resultaba una recepción un poco triste. Se preguntó por qué el señor McMurdoch no le había pedido al conde que enviara un carruaje a buscarla. Empezaba a sentir mucha hambre y sed. Vio que había un grifo en el andén. Esperando que el maletero no descubriera lo que iba a hacer, tomó un vaso que encontró en la oficina, lo lavó y lo llenó de agua que bebió con satisfacción. El agua estaba ligeramente turbia. Después de apagar la sed, se sentó frente al fuego una vez más. Pensó que cuando llegaran al castillo iba a tener mucho apetito. El maletero regresó 1 hora más tarde. «Hablé con el señor MacDonald y la va a llevar», anunció él, «pero me costó mucho trabajo convencerlo de que usted no podía pasar la noche en mi oficina». «Se lo agradezco mucho», contestó Jacoba. «Es muy importante que llegue al castillo». «¿El conde la está esperando?» «Sí», respondió ella.
Le pareció que el portero se había sorprendido, pero este no comentó nada y se limitó a poner carbón en el fuego. Eso calentó más la habitación. Jacoba se preguntó si tendría tiempo de abrir uno de sus baúles para sacar su abrigo. En ese momento, el maletero regresó para anunciarle: «Ahí viene MacDonald. Es un hombre adusto, pero la llevará hasta allá». «Gracias, muchas gracias». Cuando el carruaje llegó, Jacoba vio que este era muy antiguo y que la capota estaba rota en varios lugares, pero el caballo parecía fuerte. Un hombre de mediana edad se bajó y, tal como lo había dicho el maletero, se mostraba hermético. A Jacoba le pareció que él la había mirado fijamente antes de decir: «El castillo está muy lejos y le costará 2 libras de ida y 2 de regreso». La joven lo miró consternada. Le parecía una cantidad fabulosa. Estaba a punto de protestar cuando recordó que MacMurdough le había entregado 5 libras para el viaje. «Se las pagaré, señor MacDonald», aceptó ella, «y gracias por llevarme». Él no se movió, pero extendió la mano con la palma hacia arriba. La muchacha abrió su bolso, sacó las monedas y se las entregó. No le dio las gracias, pero levantó los baúles y los puso en la parte delantera del carruaje. Jacoba se volvió para dar las gracias al maletero por su amabilidad. Enseguida subió al carruaje y se sentó en el asiento trasero. Este no era muy cómodo. En cuanto se pusieron en marcha, se dio cuenta de que el vehículo tenía la suspensión muy dañada. El camino no era bueno, pero el caballo adoptó un buen paso. Al poco tiempo comenzaron a subir y después a bajar de nuevo. Esto hacía que no pudiera avanzar a una aceptable velocidad. El carruaje golpeteaba contra las piedras y caía en los agujeros del camino. Jacoba era arrojada de un lado a otro hasta que comenzó a sentirse mal. Aquello era agotador. Por fin vislumbró un gran castillo, todavía muy lejos. Este se veía maravilloso, con las torres que se alzaban por encima de los árboles. Pensó que era muy bello, pero estaba demasiado exhausta como para entusiasmarse. Se preguntó si tendría que comenzar a trabajar tan pronto como llegara. Esperaba que por lo menos le ofrecieran algo de comer. «Me sentiré mejor cuando no tenga tanto apetito», pensó ella. Le dolía la cabeza, y lo que más deseaba era poder recostarse a dormir. «No debo pensar en mí. Si su señoría requiere de mis servicios, entonces debo estar preparada para hacer lo que él desee». Cuando se acercaron al castillo, Jacoba pudo comprobar que se trataba de un magnífico edificio. Era mucho más grande de lo que esperara. A lo lejos estaba el mar y le pareció ver un río que corría debajo del castillo. «Es un lugar bellísimo», se dijo emocionada. Por fin entraron en un camino plano. Ahora el caballo aumentó el paso. Jacoba se apresuró a arreglarse los cabellos y a colocarse el sombrero. Esperaba no estar demasiado mal después de aquel viaje. Se detuvieron delante de la entrada principal, que tenía un alto pórtico muy impresionante. El señor MacDonald bajó del pescante y comenzó a bajar los baúles. No se había tomado la molestia de llamar a la puerta. Jacoba se bajó del carruaje y pensó que debería hacerlo ella misma. La aldaba de plata era grande y pesada. Tuvo que hacer un esfuerzo para poder llamar 2 o 3 veces. El señor MacDonald había colocado sus baúles uno encima del otro y ya estaba subiendo el pescante. Jacoba pensó que por lo menos debía esperar a que le abrieran la puerta. Antes que se alejara, ella le gritó: «Gracias, gracias por traerme hasta aquí». «Tengo que regresar a casa antes que oscurezca», repuso él y se puso en marcha. Jacoba se volvió hacia la puerta. Estaba a punto de volver a llamar cuando la puerta se abrió. Apareció un hombre joven que ella pensó que sería un lacayo. Este llevaba la falda tradicional escocesa y una chaqueta. No habló y se quedó mirándola hasta que Jacoba dijo: «Soy la señorita Ford y me están esperando». El lacayo le dijo con un marcado acento escocés: «Creo que ha venido al lugar equivocado». «¿Que no es este el castillo Murdoch?», preguntó Jacoba. «Tengo una cita con el conde de Kilmurdoch». Mientras hablaba, abrió su bolso y sacó la carta que Hamish MacMurdough le había entregado. «¿Quiere llevarme ante su señoría?», pidió ella, pensando que el muchacho era un poco tonto. Mi equipaje está afuera». El lacayo se volvió para mirarlo y después, sin cerrar la puerta, caminó delante de ella. Jacoba supuso que debería seguirlo y lo hizo sin hablar. Atravesaron el gran vestíbulo, al final del cual había una escalera de piedra. El lacayo caminaba presuroso y Jacoba lo siguió, estupefacta por el tamaño y la grandiosidad de todo lo que la rodeaba.
Mientras lo hacía, recordó que alguien le había dicho que en Escocia las mejores habitaciones de las grandes mansiones están siempre en el primer piso. La escalera terminó en un imponente recinto con cuadros en las paredes, una gran chimenea y una cabeza de alce encima de ésta. El lacayo avanzó ahora a lo largo de un amplio corredor. Más adelante aparecieron algunas puertas dobles, y él dudó un momento antes de abrir una de ellas. Cuando lo hizo y Jacoba entró en la habitación, él anunció: «Una dama desea verlo, milord». La joven se encontró en una habitación cuyas paredes estaban cubiertas de libros. Había 2 ventanas muy altas y una chimenea en el otro extremo. Delante de ésta se encontraba un caballero sentado, leyendo el periódico. De seguro no se trataba del conde porque era joven y de cabellos oscuros. Llevaba puesta una faldilla del mismo tartán que la del lacayo. El caballero se quedó mirándola y ella expresó un poco nerviosa: «Ya llegué y siento mucho haberme retrasado». El hombre se puso de pie con calma. Los 2 perros Spaniel que estaban echados junto a él se levantaron también. A Jacoba le pareció que estos la miraban de la misma manera en que lo hacía su amo. «¿Quién es usted y qué desea?», preguntó él en tono brusco. El hombre levantó la voz y aquello la sorprendió. Pareció muy agresivo y pasaron un par de segundos antes que Jacoba respondiera: «He venido a cuidar del conde, tal como fue acordado». «¿Qué quiere decir con acordado?», preguntó el hombre. «¿Y cuál es su asunto?». Habló de una manera tan iracunda que Jacoba respondió con miedo. «Creo que sería mejor si viera al conde en persona. Tengo una carta para él». Ella extendió la mano con el sobre que Hamish McMurdoch le había entregado. Ambos estaban de pie a relativa distancia uno del otro, y ella le pareció percibir un silencio premonitorio antes de que él exclamara: «Démelo». «Me dijeron que se lo entregara personalmente al conde de Kilmurdock», explicó Jacoba. «Yo soy el conde de Kilmurdock». «Pero eso es imposible», respondió ella. «Me dijeron que era anciano y que necesitaba una acompañanta para que lo atendiera». Por un momento ella pensó que quizás el conde había muerto y que aquel joven tan descortés habría tomado su lugar. Él extendió la mano. «Démela», insistió con rudeza. Jacoba sintió que era imposible desobedecerlo, así que avanzó unos pasos y le entregó la carta. Él casi se la arrebató. Rasgó el sobre, sacó la carta y la leyó con una mueca en el rostro. Jacoba sintió temor. Además, como había sido sacudida fuertemente en el carruaje y tenía mucho apetito, sintió como si el suelo se moviera debajo de sus pies. El conde leyó la carta que Hamish le había enviado. Enseguida la rompió en pedazos, la arrojó al fuego y se volvió. «¡Váyase!», espetó él. «Salga de mi casa, y no deje que la vea, ni que vuelva a saber de usted». Él casi le escupió las palabras y el tono resultó más aterrador de lo que decía. «Yo no entiendo», trató de decir Jacoba. El hombre extendió la mano y la señaló con el dedo cuando amenazó. «Salga, y si no lo hace, haré que la arrojen». Habló con tanta furia que los perros se abalanzaron sobre Jacoba. Uno de ellos saltó sobre la joven gruñendo. Ella lanzó un grito, intentó correr, pero se tropezó y cayó. En ese momento sintió un fuerte dolor en el tobillo cuando el otro perro la mordió. La oscuridad pareció envolverla y ya no supo más. Jacoba despertó cuando sintió que alguien le palpaba el tobillo. Aquello le produjo dolor y se quejó. «Está bien», dijo una voz tranquila. «La mordida no es muy profunda». Jacoba abrió los ojos. Se dio cuenta de que estaba acostada en una cama y que encima de ella había un dosel. Un hombre le vendaba el tobillo y su pie estaba descalzo. Sentía como si estuviera llena de algodones su cabeza. Le tomó unos minutos darse cuenta de que aún estaba vestida con la misma ropa con la cual había llegado. Alguien debió haberle quitado la media, pues le estaban poniendo la venda sobre el tobillo desnudo. «El perro me mordió», dijo ella. «Debió pensar que tenía razón para hacerlo», repuso el hombre. «Por lo general son unos perros muy mansos». El desconocido vio el rostro asustado de Jacoba y prosiguió. «Usted se desmayó, y pienso que en parte fue porque estaba exhausta después de un viaje tan largo». «Me tomó mucho tiempo llegar hasta aquí», comentó Jacoba.
pero él me indicó que debo irme de inmediato. Su señoría me comentó eso cuando envió por mí. ¿Quién es usted? Me llamo Faulkner y soy médico. Le puedo asegurar que ha creado usted una gran conmoción en el castillo. Sonrió mientras hablaba, pero Jacoba se disculpó. Lo siento mucho, pero el señor Hamish McMurdoch me dijo que viniera. De pronto ella lanzó un grito. Él debió estar mintiendo. Me aseguró que el conde era un hombre anciano, casi ciego y sordo, y que necesitaba una acompañanta. El doctor Faulkner terminó de vendarle el tobillo y puso el pie sobre la cama con delicadeza. Me temo que Hamish, a quien he conocido durante años, quería gastarle una broma a su tío. ¿Quiere decir que el hombre que me dijo que me fuera es el conde? El doctor asintió. Entonces debo marcharme ahora mismo, pero me temo que no tengo dinero. El doctor frunció el ceño. ¿Quiere decir que el joven Hamish la envió hasta aquí sin darle un boleto de regreso? Él me dio un boleto de King Cross hasta Inverglen y 5 libras para gastos de viaje. Le tuve que pagar 4 libras al señor MacDonald para que me trajera desde la estación. El doctor apretó los labios. Así que el viejo MacDonald ha vuelto a hacer de las suyas, exclamó él. ¿Qué debo hacer? Dígame. ¿Qué puedo hacer?, suplicó Jacoba. Por el momento lo único que puede hacer es descansar la pierna, respondió el doctor. Se lo comentaré a su señoría y él tendrá que tolerarla. Él se mostró muy molesto por mi presencia, dijo Jacoba con ansiedad en la voz. Lamenta que sus perros le hayan hecho daño, explicó el doctor, y ellos, al igual que Hamish, se han asegurado de que usted sea su huésped, gústele o no. Yo preferiría salir de aquí, dijo Jacoba. Como médico eso es algo que no puedo permitir, respondió el doctor Faulkner. Hay muchas posibilidades de que la herida se inflame y que duela durante varios días. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ella no pudo evitar sollozar cuando externó. Yo tengo mucho apetito, pero quizás su señoría no me ofrezca nada de comer. ¿No trajo usted alimentos para el viaje?, preguntó el doctor. Casi todo se terminó cuando salí de Glasgow, hoy a las 6 de la mañana. Deje todo en mis manos, dijo el doctor. Y ahora solo intente descansar. Aquí no hay ninguna doncella para que la ayude a desvestirse, pero como yo soy médico, tendrá que dejar que yo la auxilie. Mientras hablaba, la ayudó a sentarse con mucha suavidad. Le quitó la chaqueta y le desabotonó la blusa en la espalda. Entonces dijo: voy a buscar un camisón en uno de sus baúles y haré que se lo suban, mientras intente quitarse lo más que pueda sin mover la pierna izquierda. ¿Comprende? Trataré de hacerlo, contestó Jacoba con voz débil. El doctor salió de la habitación. La muchacha se quitó la blusa y con mucho cuidado logró bajarse la falda casi hasta las rodillas sin mover el tobillo. Este le dolía con cada movimiento que hacía. Cuando se bajó la falda se percató de que el médico le cortó la media a la altura de la rodilla. No le había tocado los tirantes. Él es muy bondadoso, se dijo, pero me temo que el conde estará muy molesto. Tenía que marcharse lo más pronto posible. Para cuando terminó de quitarse toda la ropa que pudo y se cubrió con ella, la cabeza le estallaba. Tenía los ojos cerrados y comenzaba a quedarse inconsciente cuando entró el doctor. Lo seguían 2 lacayos con sus baúles. Ellos los dejaron donde él les indicó. El doctor se acercó a la cama. He ordenado que le traigan algo de comer, dijo él, pero antes quiero ponerla cómoda. Me he quitado todo cuanto pude, sin mover el pie. Eso veo, respondió él. Dígame, ¿en cuál de sus baúles están sus camisones? En el que tiene una correa alrededor, contestó Jacoba con voz débil. El doctor lo abrió, sacó un camisón y regresó junto a la cama. Lo puso encima de la cabeza de Jacoba y le ayudó a meter los brazos. Enseguida le quitó la demás ropa. Él apartó las sábanas y acomodó las almohadas detrás de ella para que pudiera sentarse. Van a traerle algo de alimento, dijo él. Debe comérselo todo y después dormir. ¿Y si el conde insiste en que debo marcharme? Su señoría no me puede decir eso a mí, repuso el doctor con seguridad. Y usted ha prometido obedecerme. Siento mucho haber causado tantos problemas, pero no entiendo qué es lo que pudo haberle molestado. Alguien llamó a la puerta antes que el doctor pudiera responder.
El doctor la abrió y un lacayo entró llevando una bandeja. El doctor colocó una mesa junto a la cama y puso la bandeja encima. El cocinero dice que siente mucho que solo haya esto, explicó el lacayo, pero hizo lo que usted le indicó y preparó cosas que pudieron hacerse pronto. Dele las gracias al cocinero y dígale que yo le hablaré más tarde para darle instrucciones acerca de las demás comidas. El lacayo salió de la habitación y el doctor se dio cuenta de que Jacoba estaba muy pálida, como si fuera a desmayarse otra vez. Se sentó sobre la cama. Voy a darle de comer, dijo él, y espero que engulla todo lo que le ponga en la boca. Jacoba trató de sonreír, pero el esfuerzo representó demasiado. El doctor le dio cucharada tras cucharada de la sopa, y ella sintió cómo el calor de ésta le recorría el cuerpo. Después de la sopa vino una gran omelette de champiñones, pero cuando se había comido la mitad de Jacoba suplicó: Ya no puedo comer más. Es porque estuvo pasando hambre demasiado tiempo. Ahora quiero que beba el té de hierbas que ordené que le prepararan. La hará dormir y le calmará el dolor. Jacoba se bebió el té porque era más fácil obedecer sin protestar. Se dio cuenta de que había sido endulzado con miel. Sabía delicioso, y cuando terminó la taza, el doctor sugirió: Ahora descansará bien. Yo vendré a verla por la mañana. Recuerde que debe bajar el pie lo menos posible y no pensar en marcharse hasta que yo le indique que puede hacerlo. Haré lo que me dice, doctor, y ahora ya me siento mejor, mucho mejor. Gracias, muchas gracias. Todos han sido muy bondadosos conmigo, excepto su señoría. Ella dudó antes de pronunciar las últimas palabras y el médico contestó: Al quedarse en el castillo, usted lo está castigando, pues había jurado que ninguna mujer volvería a traspasar su puerta. Jacoba abrió los ojos por la sorpresa antes de preguntar: ¿Por qué? Es una larga historia en la que, por supuesto, está mezclada una mujer, respondió el doctor. Como usted debe saberlo, ellas están detrás de todos los problemas que tienen los hombres. Jacoba rió levemente. Eso no es verdad. Mamá siempre decía que las mujeres son las flores en la vida de un hombre, o deben serlo. Su madre tenía razón, estuvo de acuerdo el doctor, pero algunas son muy poco bondadosas y desgraciadamente su señoría padeció mucho a causa de dos mujeres muy desagradables. Pero estaba molesto conmigo. Estaba molesto no solo porque usted es mujer, explicó el doctor, sino también porque su sobrino Hamish se ha comportado muy mal, y es usted quien está pagando por eso. Ay, debo irme tan pronto como sea posible, resolvió Jacoba con firmeza. No, hasta que su pierna esté bien, dijo el doctor, y se puso de pie cuando continuó. Después de todo, aquí está muy cómoda. Trate de sentirse bien en uno de los más bellos castillos que yo conozco, con vistas maravillosas. Es exactamente como yo me imaginaba un castillo escocés, contestó Jacoba como si hablara consigo misma. Eso mismo he pensado yo, estuvo de acuerdo el doctor. El hombre levantó la bandeja y añadió: Permítame decirle que me alegra mucho el tener por paciente una damita tan bella, que parece una flor. Jacoba se ruborizó ante aquel cumplido, y cuando le sonrió, él se acercó a la puerta. Buenas noches, Jacoba, se despidió él. Y sea una buena chica hasta que yo venga a verla mañana. Enseguida salió de la habitación, y Jacoba se preguntó sorprendida cómo sabía él su nombre. De pronto comprendió que él debió leerlo en las etiquetas que estaban pegadas en sus baúles. Es un hombre muy agradable, pensó ella, pero espero poder irme de aquí sin volver a ver al conde. Un estremecimiento la recorrió al pensar en lo iracundo que él se había mostrado. Todavía podía escuchar cómo le gritaba, y pensó en él que la odiaba porque estaba en su castillo. Dios mío, permite que salga de aquí a salvo, rezó ella. Fin de este capítulo 4 de esta novela más fuerte que una maldición de Bárbara Cartland. Los invito a escuchar el siguiente capítulo. Bye.